¿Quieres dar tus primeros pasos en diseño gráfico? ¿Quieres empezar tu emprendimiento de impresión textil? En este curso de dibujo vectorial en CorelDRAW descubrirás cómo transformar tus ideas y los requerimientos de tus clientes en arte vectorial impactante. Empezamos. Gracias por estar nuevamente acá en estos tutoriales. Vamos a continuar. Ahora toca que exploremos la función de texto. Teniendo entonces abierto un documento nuevo, vamos a explorar la función de texto. Para eso nos vamos a la barra de herramientas vertical que tenemos en el lado izquierdo y nos vamos a ubicar sobre la herramienta texto. Si presionamos continuamente con clic izquierdo sobre la herramienta texto, vamos a tener la opción tabla, que es una de las otras opciones. Entonces vamos a la herramienta de texto, nos acercamos a la hoja y podemos darle clic en cualquier parte. Entonces un clic izquierdo nada más y ya tenemos la herramienta de texto. Ahí el cursor nos está parpadeando. Entonces vamos a escribir una frase, por ejemplo, curso CorelDRAW, y ya tenemos nuestro texto. La otra forma de poder crear texto es nuevamente con la herramienta de texto, pero vamos a trazar un pequeño cuadro. Y este cuadro ya nos crea texto, pero en forma de párrafo. Voy a copiar acá algún texto, así rápidamente para que veamos el ejemplo. Entonces acá voy a copiar este trozo de texto, voy a CorelDRAW, dentro de este cuadro le vamos a dar pegar y ahí ya lo tenemos. Entonces cuando nosotros trazamos un cuadrito teniendo la herramienta de texto activa, nos va a obedecer o nos va a respetar este cuadro, es decir, nos va a crear un párrafo, así de sencillo. Entonces aquí vamos a hacer la prueba, copiamos y pegamos. Ahí lo tenemos. Voy a extender un poco hacia abajo para ajustar el texto, porque ahí me está indicando que hay más texto para mostrar todavía. Y ahí lo tenemos. De esta forma podemos hacer entonces un párrafo. Esto es útil cuando estamos haciendo un trifoliar, por ejemplo. Y lo bonito de esto es de que cada cuadro de texto, cada párrafo lo podemos mover a nuestro gusto. Entonces esto no es como Word, que muchas veces si se mueve un párrafo afecta a otro y se vuelve un asunto todo esto, pero en CorelDRAW no es así. Entonces ahí tenemos las dos formas de aplicar texto, de crear un párrafo. Voy a seguir con este primer texto acá. Voy a hacer otro texto, voy a crear otro texto con la herramienta texto. Y voy a darle un clic, nada más un clic acá, no voy a dibujar ningún cuadro, solamente un clic y voy a colocar. Estamos aprendiendo sobre la herramienta texto. Listo. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos esta oración o este texto en dos líneas? Sencillamente vamos a darle doble clic al texto que queremos modificar y vamos a darle la tecla Enter para pasarnos a un siguiente renglón. Entonces ahí ya tenemos dos renglones. Voy a suponer que necesito un tercer renglón. Entonces acá ya tenemos
primer renglón, segundo y tercer renglón. Ahora aquí vamos a aprender sobre algunas herramientas y opciones que nos da. Por ejemplo, quiero agrandar el texto. Primera forma de agrandar es en la parte de arriba. Acá en la parte de arriba vamos a cambiar el tamaño. Entonces aquí hay unos tamaños predeterminados. Por ejemplo, necesito el tamaño 72. Ya lo tengo ahí. Y aquí podemos escribir nuestro tamaño. Por ejemplo, un tamaño 60. Le damos Enter. También podemos aplicar tamaño de texto escribiendo el número a nuestro gusto. Y otra forma que la utilizo yo bastante es arrastrando cualquiera de las esquinas. Entonces yo voy a arrastrar hacia arriba este texto y ya está agrandando mi texto. Con clic izquierdo sostenido voy a reducir de una esquina y ya la estoy reduciendo. Entonces podemos agrandar nuestro texto o podemos reducir. Ahí lo tenemos. Otra opción que también podemos tener acá es la siguiente. Cuando le damos, con la herramienta de selección seleccionamos nuestro texto. Voy a presionar en el centro del texto y me activa otras opciones. Voy a hacer una copia de este texto. Para copiar el texto, nada más le damos copiar y pegar. Resulta que no vimos ningún cambio, pero regularmente las copias de los textos, cuando le damos pegar nuevamente, van a quedar exactamente sobre la muestra. Entonces solo nos queda arrastrar la copia y ya la tenemos. Entonces voy a presionar acá y nos habilita algunas opciones. En estas esquinas tenemos unas flechas curvadas. Vamos a probar alguna de esas flechas. Ok, lo que hacen estas flechas es girar nuestro texto en la dirección que nosotros necesitamos. Ahora voy a seleccionar la primera muestra. Le voy a dar otra vez copiar y pegar. Arrastramos nuestra copia y presionamos al centro. Ok, ¿qué podemos hacer acá? Podemos inclinar nuestro texto hacia la derecha o hacia la izquierda con la flecha que tenemos en la parte superior al centro. A la izquierda o a la derecha. Ahí estamos. Tenemos las diferentes configuraciones que estamos haciendo acá. Listo. Ok, voy a tomar una copia de mi muestra original. Ahora vamos a ver otra opción. Clic al centro y vamos a probar las flechas verticales que están hacia los lados. Entonces hacia arriba o hacia abajo. Esto queda mucho dependiendo de nuestra necesidad. Y ahí la tenemos. Voy a mover estos textos hacia abajo para tener espacio y ver el siguiente ejemplo. Voy a copiar y pegar el mismo texto. Ok, ¿qué pasa si yo necesito más espacio entre renglones? Para eso vamos a usar la herramienta de forma. Entonces vamos a herramienta forma. Nos habilita unas opciones en la parte de abajo de nuestro texto y vamos a arrastrar hacia abajo. Y notamos que el espacio entre renglones fue ampliado. Ahora voy a reducir ese espacio. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Sencillo. En este icono que está en la parte de abajo de nuestro texto vamos a reducir, ya sea ampliar o reducir el espacio entre renglones. Vamos a ver hasta dónde nos da chance. Pues podemos incluso dejar sobrepuestos nuestros renglones, pero
Ahí están las opciones. ¿Qué pasa si necesitamos hacer eso, pero el espacio entre letras? Sencillo. Simplemente arrastramos el icono que tenemos en el lado derecho y podemos ampliar el espacio entre fuentes, el espacio entre letras. Reducimos hasta donde nos dé, ¿verdad? Si es que esa necesidad tenemos. Entonces, así es como podemos manipular el texto. Ahí está nuestras formas de manipular el texto. Ok, ¿cómo aplicar color? Sencillo, está muy sencillo. Manteniendo seleccionado nuestro texto, aplicamos color con clic izquierdo en cualquiera de los colores de nuestra paleta. Voy a aplicar este rojo que está acá, y ya lo tengo, o un rojo más llamativo para que notemos los cambios. Ahí estamos. ¿Qué pasa si queremos contorno? Clic derecho en cualquiera de los colores, definimos color de contorno. Ahí no notamos mucho el cambio, voy a elegir otro color para que notemos el cambio. Ahí estamos. En la parte derecha tenemos la ficha de propiedades y exactamente tenemos las propiedades del carácter o de la fuente. Entonces acá en la parte de abajo dice anchura de contorno. Abrimos ahí el menú y vamos a probar, por ejemplo, 2 puntos. Y ya tenemos un contorno más grueso. Si aumentamos esta cantidad, pues vamos a tener también contorno que incluso va a invadir el relleno de nuestra forma, entonces, de nuestro texto. No es forma, es texto. Entonces ahí tenemos un contorno. Si no necesitamos contorno, las dos opciones son darle clic derecho sobre este cuadro sin color de la paleta de colores, definimos color de contorno y ya no lo tenemos. O si no, acá donde estamos aumentando el grosor del contorno, únicamente le damos a ninguna y ahí ya tenemos nuestro texto limpio. Ok, hasta acá vamos bien. Ahora, ¿qué sucede si necesitamos un tipo de fuente, un tipo de letra que no está en nuestro banco de fuentes del sistema? Por ejemplo, yo empiezo a buscar en todas las fuentes que trae por default el sistema y no hay una fuente que me parezca o no hay una fuente que mi cliente necesita. ¿Qué hacemos ahí? Lo que vamos a hacer es ir a un banco de fuentes. Para eso vamos a internet. En una pestaña nueva vamos a buscar DaFont. DaFont vamos a escribir y nos vamos a la primera opción, DaFont descargar fuentes. Ahí estamos, DaFont descargar fuentes. Entonces aquí vamos a encontrar cualquier tipo de fuente. Dependiendo el tipo de diseño que nosotros estamos realizando, así va a ser la fuente. Por ejemplo, si necesitamos que la fuente sea legible, fácil de leer, podemos usar la familia de fuentes sans serif, que es un tipo de fuente bastante limpia, un tipo de fuente que no tiene adornos, contrario a la serif, que acá pues vamos a encontrar fuentes adornadas, fuentes con esquinas decorativas, pero en el ejemplo vamos a usar la sans serif. Entonces ahí buscamos el tipo de fuente que necesitamos. Yo por ejemplo necesito esta que dice Default Fonts. Esta fuente no la tengo en el sistema. Para poder usar esta fuente vamos a descargar, ir a esta parte de descargar y nos va a descargar un archivo comprimido. Vamos a abrir el archivo y vamos a encontrar algunos archivos dentro del comprimido. El que nos interesa es el archivo que dice TTF. Si solamente viene un archivo
OTF también lo podemos usar. Podemos usar el OTF o el TTF. Yo voy a usar el TTF, doble clic. Y ahí tenemos la muestra de esa fuente. Lo que vamos a hacer es instalar, botón instalar en la parte superior izquierda. Y listo, ya lo instalamos. Solo notamos el tipo de fuente, el nombre de la fuente. Default Font, voy a CorelDRAW. Aquí en CorelDRAW no es necesario cerrar el programa y volver a abrir el programa porque ya lo detecta automáticamente. Entonces voy a seleccionar el texto y voy a buscar la fuente Default Font. Vamos a ver si lo encontramos. Default Font. O si no, podemos escribir acá. Ahí lo tenemos, Default Font. Listo. Ahí ya tenemos un tipo de fuente específico, un tipo de fuente que no tenía en el sistema originalmente, pero ahora sí lo tengo, ya que descargué el archivo que contiene toda esta fuente. Entonces ahí ya tenemos la fuente. ¿Qué pasa si necesito hacer un ajuste después de aplicar un tipo de fuente? Puede ser de que me amplió el tamaño entre renglones, sencillo. Vamos a la herramienta, teniendo seleccionado nuestro texto, herramienta de forma, y podemos reducir el tamaño entre renglones, el espacio entre renglones. Listo, ahí lo tenemos. Aplicamos un color cualquiera. Y ahí ya tenemos un tipo de fuente específico para nuestro proyecto, para nuestro diseño o cualquier cosa que estemos haciendo, ¿verdad? Puede ser un trifoliar, una manta vinílica. Voy a hacer otro ejemplo acá. Control C, Control V, también realizamos el mismo procedimiento de copiar, pegar. Entonces acá voy a buscar otra fuente. Voy atrás. Aquí dentro de este banco de fuentes vamos a encontrar unas interesantes, por ejemplo las desgastadas. Voy a probar esta primera que se llama Urban Jungle. Vamos a descargar la fuente. Abrimos el archivo comprimido. Y acá únicamente nos trae el archivo OTF. Entonces este es el archivo de la fuente. Doble clic. Nos tiene que abrir un cuadro como este, donde nos muestra una oración de prueba. Vamos a la parte donde nos dice instalar. Instalamos ahí la fuente. Urban se llama este tipo de fuente. Vamos a buscarla entonces. Podemos escribir Urban y ahí tenemos Urban Jungle. Y ahí está. Para ver, apreciar más a detalle la fuente, voy a cambiarle el color. Voy a colocarle un color más oscuro, por ejemplo. Este está bien. Y ahí lo tenemos. Entonces cuando aplicamos este tipo de fuente, pareciera que las letras están muy pegadas o muy juntas. Entonces, manteniendo seleccionado el texto, nos vamos a forma. Y ahora vamos a ampliar de manera horizontal. Y ahí ya tenemos más legible nuestra imagen, digo yo, nuestro texto. Ya tenemos más separación entre fuentes de forma horizontal. Si yo necesito separar de forma vertical, sencillo, nuevamente herramienta de forma y vamos ampliando o reduciendo dependiendo de la necesidad que tengamos. Listo, entonces esto es lo que podemos hacer con la herramienta de texto. ¿Qué pasa cuando nosotros mandamos nuestro diseño a otra persona que va a retocar el diseño, ya sea que necesita el archivo original de lo que estamos haciendo y vamos a tener que mandar el archivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando guardamos nuestro documento? Vamos a guardar nuestro documento, vamos a colocar ejemplo
de fuentes, le damos guardar. Problemas de incorporación de fuentes, le damos OK, no hay problema. Entonces, ¿qué sucede cuando mandamos este documento, el documento original de CorelDRAW, a otra persona? Uno de los problemas que puede dar es que cuando la otra persona va a abrir el documento, no vaya a encontrar el tipo de fuente que nosotros estamos usando acá. Es decir, él no tenga instalado el mismo tipo de fuente, entonces no va a poder ver o apreciar el diseño. ¿Qué hacemos ahí? Sencillo, clic derecho, convertir a curvas. Nuevamente seleccionamos el texto, clic derecho, convertir a curvas. Ok, ¿qué hicimos acá? Convertimos este texto a vectores. Entonces, a partir de ahora ya no podemos modificar este texto. Guardamos y enviamos el archivo a la otra persona, al otro diseñador, por decir algo. Cuando el otro diseñador abra este documento, no va a tener ningún problema con las fuentes. Eso es lo que estamos tratando de explicar acá, que otro diseñador no va a tener problema con el tema de las fuentes. Ahí estamos con este detalle. Ok, vamos a adelantarnos un poquito con el tema de las fuentes. Voy a combinarlo con imágenes. Entonces voy a escribir acá la palabra Guatemala. Voy a buscar una imagen de mi país. Cuando buscamos imágenes, recomendación, esto es un tip. Vamos a herramientas, vamos a tamaño y vamos a buscar las imágenes grandes. ¿Esto por qué? Para que tengamos la mejor resolución. Entonces vean ustedes estas imágenes de mi país. Cuando puedan visitar mi país, si están viendo de otros países, bienvenidos. Me gusta esta imagen. Entonces le doy clic a la imagen para ir a la fuente original. Clic derecho en la imagen, abrir imagen en pestaña nueva para acceder al archivo original. Voy a guardar imagen y vamos a colocarle. Ok, un problemita acá. CorelDRAW no tiene soporte para archivo WebP. Entonces vamos a tener que buscar una imagen compatible. Puede ser JPG o puede ser PNG. Voy a probar este que está acá. Clic derecho, abrir imagen en pestaña nueva. Voy a probar guardar imagen como. Tenemos un archivo AVIF. Son formatos un poco extraños. Voy a probar esta otra imagen. Tengo que conseguir imágenes en formato JPG o PNG. Guardamos imagen. Ok, aquí tenemos una imagen JPG. Y voy a colocar Guatemala ejemplo. Listo, ya tengo la imagen original. Ahora voy a escribir la palabra Guate, nada más Guate. Nosotros aquí en Guatemala decimos Guate refiriéndonos a nuestro país de una forma corta, Guate. Entonces ahí tenemos la palabra Guate. Ampliamos. Ahora voy a aplicar el tipo de fuente a mi gusto. En este caso voy a usar Default Fonts. Ahí lo tengo. Necesito insertar una imagen dentro de este texto. ¿Cómo hacemos? Primer paso, nos vamos a archivo, vamos a importar nuestra imagen. Entonces aquí tenemos nuestra imagen, le damos importar, nos habilita esta pequeña escuadra, lo dejamos acá con clic izquierdo. Ya tenemos nuestra imagen. Ampliamos un poco nuestra imagen. Voy a separar este texto hacia acá. Listo, ya tengo la imagen por separado. Tenemos la imagen separada y el texto separado. Lo que necesito es la imagen dentro de este texto. Entonces vamos a trabajar la imagen, clic derecho. Vamos a usar la opción
dentro de Power Clip. Ok, dentro de Power Clip, repitiendo, imagen, clic derecho dentro de Power Clip. Cuando habilitamos esta opción, cuando seleccionamos esta opción, tenemos una flecha gruesa que está señalando el lado derecho. Entonces con esta flecha vamos a mover hacia nuestro texto. Dentro de nuestro texto, puede ser en cualquiera de las letras de las fuentes. Le doy un clic al texto y listo. La imagen ya quedó dentro de mi texto. ¿Qué sucede si yo necesito editar el texto? Es decir, la posición de la imagen. Selecciono el texto, me habilitan unas opciones en la parte acá de arriba. Voy a la parte donde dice editar. Incluso aparece un mensajito, editar el contenido del objeto Power Clip. Editamos entonces. Y acá pues podemos mover, podemos ampliar. Es como si entráramos en la capa interna del texto. Ahí podemos colocar la imagen a nuestro gusto o donde lo necesitemos. Y luego le vamos a dar clic a finalizar. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos una imagen dentro del texto. Entonces aquí me estoy adelantando un poquito a lo que viene a continuación. Hasta aquí entonces con la parte de texto. Ok, se me olvida una parte también muy importante. ¿Qué pasa si yo necesito texto basado en un trayecto, basado en una forma? Ok, entonces voy a utilizar la herramienta polilínea. Selecciono acá, voy a hacer un punto, voy a hacer un trayecto de esta manera. Para terminar mi trayecto, no necesito cerrar la figura, sino solo dejarla así. Doble clic y ya tengo un trazo de líneas de 3 segmentos de línea. Ok, voy a aplicarle la herramienta de forma, voy a seleccionar mis líneas y voy a aplicar convertir a curva. Listo, no pasó nada, pero ya puedo convertir o ajustar en una curva los trazos que estoy haciendo. Voy a ajustar un poquito acá con los tiralíneas, como ya vimos en un video anterior. Entonces acá ya tengo un trayecto, ok, listo. Entonces voy a escribir un texto. Voy a escribir, por ejemplo, el nombre de mi país, Guatemala. Listo. Voy a ampliar esto. Voy a aumentar el tamaño de fuente. Ahora lo que necesito es colocar la fuente de mi gusto. Voy a separar un poquito el espacio entre fuentes. Ya lo tengo allí. ¿Qué voy a hacer? Selecciono el texto. Voy acá arriba en el menú de texto y elijo la opción que dice adaptar texto a trayecto. Cuando voy a realizar eso sucede lo siguiente. Entonces acá me ubico. Aquí voy a mover el mouse sobre el trayecto que hace un momento tracé. Entonces allí ya lo tenemos. Un clic, ya sea que lo necesitamos al inicio o al principio, dependiendo nuestro gusto. Ya sea por arriba o por abajo, donde lo necesitemos. Un clic ahí, listo. Miremos cómo funcionó esto. Y funcionó bien. Podemos aplicar un color y ya lo tenemos. Ok. Listo, ya lo tenemos. Entonces, si no vamos a necesitar el trayecto, es decir, el trazo que está en la parte de abajo, vamos a clic derecho y vamos a convertir a curvas. Listo, entonces ya podemos separar el texto con trayecto.
Cuando convertimos a curvas, recordemos que ya no podemos modificar el texto y podemos separar el trayecto hacia un lado. Y allí lo tenemos. Ya tenemos un texto con un trayecto irregular. Listo, ahí estamos. Entonces ya podemos aplicar colores, contornos, lo que necesitemos. Ahí estamos. Pregunta: ¿podemos colocar una imagen dentro de este texto con trayecto? Por supuesto. Vamos al ejemplo. Archivo, importar. Seleccionamos la imagen, la misma imagen. Colocamos la imagen. Vamos a ampliar un poquito. Clic derecho a la imagen. Dentro de Power Clip seleccionamos nuestro texto y allí lo tenemos. Editamos. Cuando mantenemos seleccionado este texto, editamos y podemos ajustar el tamaño de nuestra imagen. Podemos reducir el tamaño de la imagen dentro del texto porque podemos dejar espacios en blanco. Lo que queremos es rellenar el texto. Finalizamos y ahí lo tenemos. Listo. Así podemos trabajar con textos también, si así es nuestro gusto. Bueno, más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. Dejamos el video hasta acá y muchas gracias. Continuamos. Si este contenido te está sirviendo, apoya al canal. Dona para una taza de café. Acá abajo en la descripción del video voy a dejar un enlace a PayPal para que nos eches la mano y de esta forma poder seguir generando contenido de valor, contenido para tu emprendimiento. Y si no, pues dale un simple like y suscríbete a este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.